estaba en un grupo de teatro con doña Amparo Reyes y trabajaba con ella, y ella formaba parte del tribunal. Yo estaba recién llegado de Cáceres, entonces hablaba no como ahora que hablo deprisa, sino mucho más deprisa y sin las S ni nada, hablando así que no me... Total que me dijo doña Amparo, dice, no te hemos calificado para no suspenderte y tal, para que no figure en el texto. Has estado muy bien, pero es que no te hemos entendido nada. El profesor era Manuel Dicenta, don Manuel Dicenta, que todos nos aprendíamos, he aquí el tinglado de la antigua farsa. No había una metodología así muy moderna. Damos maquillaje, doña Amparo daba interpretación, historia de la literatura la daba Pavón, que era uno que era periodista también. No te exigían ni reválida de cuarto, o sea, ahí era saber leer y escribir, y una escena cómica y otra dramática y una poesía. Yo venía de la Escuela de Arte Dramático, estuve en la academia con William Layton y Miguel Narros, y luego yo había ya trabajado en el Teatro María Guerrero con José Luis Alonso. Alternaba el trabajar en teatro comercial, estuve con Tamayo, con mucha gente, pero al mismo tiempo seguía yendo a la Academia del Teatro Estudio. En el año 1967 fuimos a Cienpozuelos, que era un hospital psiquiátrico, con el doctor Población, que era el profesor de psicología, a hacer unas sesiones con pacientes que él tenía allí. Yo empecé a ensayar, pero a mitad de más o menos de los ensayos fundamos el Grupo Tábano con una obra que se llamaba El Verano, que nos regaló el montaje Trino Martínez Trives. A partir del 68 ya vuelvo poco a trabajar en teatro comercial. Me dediqué, digamos, al Grupo Tábano primero, luego a Gallo Vallecano y luego a Europa. Digamos, en mayo del 68 tenía alguna resonancia aquí. Yo recuerdo ya cuando montamos la historia del zoo con William Layton de Edward Albee, la hicimos en casa de un pintor que luego se suicidó, que se llamaba Greco, que era argentino, y que hacía happening no sé qué hacía, en el metro se manchaba con pintura roja y hacía... Y la obra esta primera, después del verano, que hicimos con Tábano, se llamaba El juego de los dominantes. La dirigió también un argentino que se llamaba Juan Carlos Oviedo, y estuvimos ensayando 6 meses para hacer 3 representaciones. Y era de provocación. La obra tenía cosas maravillosas y cosas que eran una tontería. Por ponerte un ejemplo, pues había un momento en el que habíamos montado una tortura, o sea, unos policías con uno y tal, y una vez que la escena estaba montada con un texto real, confiesa tal y cual, le cambiamos el texto con la biografía de José María Pemán. Entonces los actores decían José María Pemán y P. Martín, me acuerdo todavía, nace en Cádiz el 8 de mayo de 1898, poeta y prosista, o sea, la escena la transformamos, la tortura, en oír la biografía de Pemán. O sea, en aquella obra recuerdo además que colaboró con nosotros un pintor que era muy importante, entonces se llamaba Viola. Hizo el péndulo de la cuarta pared, y era un péndulo que estaba todo el rato dándole el coñazo al público, un péndulo de 5 metros, con gorras de militares y pinturas y tal y cual, sí, pero todo el rato. Entonces te quiero decir que sí, yo creo que todo esto era un poco eco. A España llegó un poco, por una parte, Ionesco Beckett, todo esto a través de Trino Martínez Trives. Fue el traductor y el introductor de las vanguardias, digamos, ahí de lo que te hablo, ¿no? Ionesco y tal. Luego pasaron por aquí muchos, fundamentalmente argentinos, que venían de París. Entonces, yo recuerdo de haber recibido cursos del Sense Memory de Estados Unidos, del Actor Studio, por un argentino que luego se marchó a París. Allí pasaban actores como Mrs. Buckley, era la mujer de uno que formaba parte de la junta directiva del Teatro Estudio, traían actores, por ejemplo, Mel Ferrer, de pronto nos daba una clase. De pronto, Juan Carlos Oviedo, el director de este, yo creo que el grupo que te decía, que Living Theater, sí. El Living Theater, sí. Yo creo que lo había visto, entonces a través de él. Renzo Casali, que era otro, habían estado estudiando en Polonia y un poco teatro de la cualidad, Grotowski y tal, ¿no? Entonces, fundamentalmente a través del Teatro Estudio, pasaba mucha gente por ahí de tal. Y luego la revista Primer Acto, porque nosotros decíamos que hacíamos
con un método de tal por correspondencia, pues lo habíamos leído, no habíamos tenido contacto directo con el grupo, sino que en Living Theatre habíamos hecho un curso por correspondencia con primer acto. Y luego tuvimos mucho contacto en América Latina, porque fuimos al Festival de Bogotá y al de Caracas, donde pasaba todo el teatro más importante del mundo, desde Bertolt Brecht a lo más experimental, franceses, ingleses, polacos, de todo tipo, ¿no? Entonces, eso te hablo cuando fuimos en el 73. Las buenas compañías eran las oficiales y tal, y estos eran los grupos de teatro. Pues había una labor más de creación colectiva, había la búsqueda de nuevo público, un montón de cosas que poco a poco te iba enganchando, ¿no? Es decir, o sea, el trabajar con gente joven sobre estas cosas. Y a mí me ocurrió, poco a poco me fui alejando del teatro comercial y se puede decir que algunas veces esporádicamente trabajé, pero muy poco ya. Sí, claro, o sea, justamente el nombre de independiente era que era independiente de, o sea, los grupos de teatro en aquellos tiempos no aceptábamos una subvención del ministerio. El que aceptaba una subvención era casi como del régimen, había alguno, pero muy raro. Por eso era independiente de cualquier institución. O sea, no pedíamos subvención al Ministerio de Cultura, no sé si la había. Había una cosa que se llamaba teatro de cámara y ensayo, que autorizaban para hacer 3 representaciones solo. Decían, porque eso era para un público, digamos, escogido por la censura, para que no lo viera más gente. Y entonces, como te digo, pues no, los grupos hicimos una asociación que se llamaba la ATIP, Asociación de Teatro Independiente. Y los presupuestos de la Asamblea de Teatro Independiente eran, por una parte, democrático en el funcionamiento, colectivo en la creación, digamos, de la creación de las obras y la búsqueda de un nuevo público popular. O sea, digamos, eso eran los presupuestos un poco de la Asamblea. Y llegamos a estar como 30 y tantos grupos en aquella época, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con Castaño del 70 nos prohibieron la obra y tuvimos que irnos, aquí ya no se podía poner más, tuvimos que ir a la inmigración, estuvimos por toda Europa trabajando para los españoles que estaban en Alemania, en Suiza, en Francia, en Bélgica. 50 días lleno tarde y noche todos los días, a partir del cuarto. Y lo quitaron porque empezaba el curso, eso era en pleno verano, que en aquellos tiempos no había teatro. Éramos bastante inconscientes entonces y ya veníamos un poquito preparados porque habían venido 2 días antes a decirnos, dice, oye, he estado en el bar de la facultad en que estoy, he visto uno que sé que es de los guerrilleros de Cristo Rey y estaban preguntando qué pone en la comedia, tener cuidado. El día anterior trataron de gritar un poco entre el público y uno dijo, callaros, que está preparado por la policía. Y al día siguiente ya vinieron y tiraron de arriba un panfleto que estaba firmado por el Frente Revolucionario Marxista-Leninista Pensamiento Mao Zedong. El panfleto. Entonces, el abogado del teatro, claro, el Tirso Escudero, don Tirso y el Tirsín y el Caturla estaban encantados porque era lleno todos los días, estaba vendido con antelación. Fue el abogado a la Dirección General de Seguridad a preguntar qué podíamos hacer, si podíamos hacer un pliego de descargo y tal, porque la habían prohibido por alteración de orden público. Y dijo, bueno, pues la alteración la han hecho en el público, no ha sido la compañía. Y el comisario era amigo suyo y le dijo, no hagáis nada, porque el panfleto ese lo hemos hecho aquí en la Dirección General de Seguridad. El panfleto ese que parecía de un partido comunista lo había hecho la policía. Visto en la lejanía era una tontería, pero lo que ocurre es que era tal revuelo el que había entre el público con ganas de escuchar, que a veces incluso entendían más de lo que decíamos. Yo me acuerdo que un día salí y me dijo uno, oye, he visto clarísimo lo del Opus. Digo, ¿dónde habrá visto lo del Opus? O sea, el público estaba deseando, entonces le dabas media y entendía 10. Entonces yo creo que el mérito no era nuestro, sino que era de la situación. Había tal censura en todas partes que el teatro era la única parte del arte donde podía, digamos, directamente, al estar el público en vivo, producirse una complicidad, y ocurría eso. El público se sentía cómplice y cuando, por ejemplo, llegaba un momento que nos había prohibido la censura, una canción, y nosotros, en vez de no cantarla, decíamos la 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 la, y el público se daba cuenta de que estaba prohibido, censura, censura. Entonces yo creo que era eso, era la situación de los últimos años del franquismo, que la gente estaba harta. Y entonces la gente estaba deseando escuchar cualquier cosa y con un poquito que escuchara ya le parecía, porque no se podía decir nada. Cuando íbamos, por ejemplo, a Valladolid, era Tomás de un grupo de teatro el que nos llevaba, íbamos a un instituto. Cuando íbamos a Bilbao, era el grupo de cómicos de la Legua el que nos llevaba también a otro instituto.
la mayor parte de los sitios no había locales, los teatros comerciales era muy difícil ir, entonces se trabajaba en salones de actos, de institutos, fundamentalmente colegios, cosas de estas, ¿no? Entonces no había la profesionalización del programador como ahora. Era más bien, la mayor parte de la gente pertenecía a grupos de teatro y había una relación muy cercana. En la asamblea esta que te digo nos reuníamos de vez en cuando y hubo un acontecimiento que marcó mucho al Teatro Independiente, que fue el Festival Cero de San Sebastián, que terminaron prohibiéndolo, se encerraron los grupos allí. Yo no estuve allí, pero fue un festival que unió mucho a los grupos en contra porque fue censurado, ¿no? Entonces, había yo creo que mucha más relación que en estos momentos. Hay un momento determinado en el que lo colectivo quizás lo mitificamos un poco o lo llevábamos de mala manera, porque hay veces que la gente cree que lo colectivo es que todo el mundo hace al mismo tiempo todo, y eso es una tontería. Es decir, o sea, hay que especializarse, hay gente que le va... Pero lo que sí, todo el mundo está al tanto de el trabajo, de cómo va. No hay uno que sabe todo y todos los demás, sino que todo el mundo sabe más o menos cómo va el montaje, se ha hecho lecturas en común, se ha hecho una serie de cosas que nosotros hemos llegado a escribir en colectivo. Y me acuerdo que Luis Matilla, que era el que nos coordinaba, pues por meterlo de todo el mundo metía lo que fuera. Porque también, claro, que no cabe duda de que uno tiene más facilidad para escribir, otro para actuar, otro para tal. Pero realmente yo recuerdo muy bien la creación colectiva. Te sorprende cómo gente que pudiera parecer que no fuera muy especialista en una cosa, de pronto era el que desencasquillaba la cosa. De pronto estábamos un momento en una cena y tal y cual, y a aquel que tenía menos experiencia se le ocurría la idea. Porque no es, la creación colectiva no es la suma, es más que la suma de los trabajos de la gente. Y realmente, es decir, hemos continuado incluso ahora conservando parte de esa forma. Hasta el que hace el decoral, el luminotécnico, puede influir en cambiar una cosa del texto o algo, porque es lo que te digo, que está al tanto del proceso del trabajo, ¿no? La creación colectiva no implica que no pueda haber un director, es que la gente, es decir, está al tanto del trabajo también del director, como no más. Pero no cabe duda de que conviene un coordinador de los trabajos y que está bien que sea uno, y además incluso para tomar ciertas decisiones, si no son fundamentales, es mejor dejarla que hacer una conversación eterna que no acaba nunca. Entonces, en todos los grupos había más o menos alguien que llevaba la dirección del grupo, ¿no? En todos los colectivos llega un momento en el que las relaciones, como los matrimonios, las parejas y tal, se vician un poco. Y yo había sido un poquito el que mantenía el grupo, o sea, pasaba uno, venía otro y tal más o menos, pero yo fui el que me mantuve desde el principio, casi hasta, bueno, hasta que me fui. Y luego el grupo continuó mucho más tiempo sin mí. Entonces llegó un momento en el que la gente decía, no, evolucionamos, no estudiamos, no, y yo decía, perdóname, yo voy a todos los cursos que puedo, vamos a un festival, así que seré culpable de otras cosas, pero de eso no. Y entonces estaban, digamos, las relaciones un poquito, que por cierto han seguido buenísimas, nos seguimos reuniendo aún ahora, todos los años nos reunimos los de Castañuela 70 de aquella época, tenemos una cena y nos encontramos, desgraciadamente 2 o 3 se han muerto, no pueden, pero todos los demás nos encontramos, ¿no? Entonces te quiero decir que llegó un momento en el que yo pienso también que hay como etapas, hay 7 años, 8, ya más, es bastante complicado. Conviene airearse, irse a otra parte, juntarse a otra gente, y eso es lo que ocurrió. Es decir, yo me cansé un poquito como de ser el culpable y parecía ya que era más bien más que de lo malo. Esto llegó un momento que hasta aquí hemos llegado. Entonces me marché después que hicimos Robinson Crusoe. Entonces, pero ahí siguieron y el Tábano siguió mucho tiempo, hicieron muchas obras. La siguiente obra se quedaron Fermín Cabal, Gloria Berrocal, Guillermo Heras, mucha gente que estaba. Y Petro y yo nos fuimos, hicimos otro grupo que se llamó El Búho. Ahí en El Búho pues estuvo Gerardo Vera, Abel Vitón, Petra, bueno, una serie de gente que montamos una obra de Alfonso Paso que se llamaba La sangre y la ceniza, y con la que estuvimos de gira por América, y nos ocurrieron 1001 aventuras, que eso es para escribir un libro. Me acuerdo que salíamos del teatro, miramos debajo de la furgoneta a ver si había algo, estábamos un poco con psicosis, porque acababan de matar a los abogados de Atocha.
era un momento que podía pasar cualquier cosa. Y entonces recuerdo que iba yo delante con Matilla hablando y Petra venía detrás con Gerardo Vera. Y miramos para atrás y estaban pálidos contra la pared. ¿Qué ha pasado? Dice, pues nada, que es que venía un coche y nos ha parecido que venía uno con una metralleta en la ventana. Y han frenado al llegar a nuestra altura, han mirado, han bajado y eran de un partido político que era ilegal y llevaban la brocha, iban mirando a ver si había alguien y bajaron, pusieron el cartel y se fueron corriendo, pero les dieron un susto de muerte. Yo pertenecía a un partido que se llamaba la Organización Revolucionaria de Trabajadores, era un partido maoísta. Había un compañero que cantaba flamenco y que le mató un coche, o sea, un accidente, le atropelló, creo que por Colón. Y entonces le hicimos un homenaje, Marín se llamaba. Entonces, no sé por medio de quién conseguimos que nos dejaran el salón de actos en Vallecas del colegio Raimundo Lulio. Y entonces fuimos allí, yo llevé 2 focos para montar, pues bueno, algunos cantantes, gente, para hacerle un homenaje, ¿no? Y estábamos allí y un compañero que se llamaba Jesús Sastre, que estaba conmigo en el partido, dijo, qué maravilla si nos dejaran este salón de actos para poder hacer un grupo estable, porque estábamos siempre con la furgoneta para arriba y para abajo. Y al lado había uno que estaba estudiando eran franciscanos los estos, Miguel Valle. Y entonces dijo, pues ¿por qué no habláis con el director, con Paco? Digo, no, pero ¿tú crees? Hablar con él. Y fuimos a hablar con el director, se llamaba Paco Col, que ese sí era sacerdote, digamos, era franciscano, pero bueno, muy majo. Y entonces nos dijo que sí. Y entonces pusimos una cantidad mínima para pagar, pero que además muchas veces no pagábamos porque no teníamos. Y entonces empezamos ahí, en la primera obra que se hizo, porque no teníamos ninguna obra nosotros en marcha, fue la cuadra de Sevilla que hizo Herramientas, Salvador Tábora. Y esa fue la primera obra con la que se estrenó El Gallo. Luego, yo repasando papeles y eso, me parece impresionante cómo pudimos hacer las cosas que hicimos. Hacíamos teatro para niños los domingos, conciertos de música cada 2 semanas, en la muestra de teatro de barrio, la muestra de teatro de las nacionalidades, dábamos clases de fotografía, de improvisación para niños, para adultos, porque nos dejaban las aulas. Entonces, en 4 años que estuvimos allí fue una barbaridad lo que hacíamos. Claro, estábamos allí las 24 horas, desde por la mañana barríamos, llevábamos la taquilla, todo lo hacíamos nosotros. Pero realmente hicimos tal cantidad de actividades porque en aquel momento no había ni un centro cultural en Madrid, no existía. Entonces, el único que había habido antes la Sala Cadarso, que estaba por allí, por la Plaza España, y el Gallo Vallecano, y con actividades de este tipo solamente el Gallo Vallecano, no había más. Dejábamos el local para reuniones de familias de presos políticos, me acuerdo que hicimos un curso de iniciación al teatro para maestros, donde las mejores alumnas eran 2 monjas que no fallaban nunca. Es decir, que dábamos como introducción al teatro, de todo un poco, pero vamos, digamos los principios básicos, expresión corporal, el texto, la dramaturgia, todo. Y bueno, hicimos como 15 clases de esos y estuvo lleno de maestros. Dábamos luego de cerámica, de fotografía, era impresionante. Yo no sé cómo podíamos hacer tantas cosas, con tan poco dinero además. Recibíamos alguna pequeña subvención, pero tuvimos que dejarlo justamente porque no llegaba. Nosotros estábamos haciendo todo esto, pero queríamos hacer teatro también. Entonces, el ayuntamiento, que entonces estaba Tierno Galván, daba algo, hicimos una obra de Luis Matilla, que luego hicimos 5 más en el Retiro para niños, que eran 5 grupos que se dividían, iban por distintos trayectos, se encontraban, era una maravilla de obra. Y luego esa obra misma la montamos en Rusia y en Cuba. Entonces, ahí el ayuntamiento y el concejal que había, y bueno, el propio Tierno Galván estuvo en el estreno de la Feria Mágica, que se llamaba esto, la Fiesta de los Dragones. Pero llegó un momento en el que dijimos, bueno, para medianamente funcionar necesitamos, me acuerdo que el presupuesto era 18 millones de pesetas. Bueno, era una cantidad, pero tampoco era una cantidad del otro mundo, porque era para hacer 3 montajes, la compañía, digamos, estable del Gallo, la muestra de teatro de las nacionalidades, la muestra de teatro de barrio, todo lo de niños, los conciertos, los cursos y tal. O sea, era mínimo. Y me parece que conseguimos que el Ministerio diera 2 y el Ayuntamiento 2. Entonces era imposible, era seguir para irse muriendo poco a poco y dijimos, pues se acabó. Y también hubo una cosa, empezaron a abrir centros culturales las juntas de distrito y a nosotros nos propusieron municipalizarlos.
y dijimos que no, y a partir de ahí incluso la Junta de Vallecas, que solía ayudarnos algo, pues como ya tenían sus propios centros, pues programaban en sus centros, pero no nos daban ayuda, ¿no? Trabajar con mi hija y en esta última obra que nos ha dirigido y en la anterior es una felicidad, saber que tu hija lo hace tan bien y sin problema ninguno, ¿no? Con Petra son casi 50 años juntos. Entonces, pues claro que sí, no es que estemos bailando siempre ni en el punto de la felicidad total, pero lo que te quiero decir es que compartidamente cuando trabajas por ahí, cuando estamos aquí queremos ensayamos, cuando no nos ensayamos, cuando queremos hacemos eso, es una maravilla, o sea, es decir, Petra tiene un carácter además y trabajar con ella yo diría que somos casi una pareja cómica ya, nos alquilamos como pareja. Es decir, ella solamente cuando trabaja en televisión o trabajamos en cine, digamos que a mí no quiere que trabaje en televisión, no me lo permite. Dice, ya trabajo yo, ya es bastante. Entonces, salvo eso, siempre estamos juntos. En teatro ya no aceptamos el trabajar por ahí. Todo lo más llamamos a algún amigo cercano, como Jesús Alcaide y Vicente Cuesta, de un círculo muy, muy, muy pequeño que hemos trabajado a veces en obras con ellos. Pero a mí ahora mismo me llaman para hacer una obra, no trabajo, ni ella tampoco. Lo bueno que tiene Petra es que es muy completa como actriz. Es decir, el Facio decía que soy actor cómico, pero la mayor parte de la gente me ve como serio. Hay alguna gente incluso que, cuando yo era el gracioso de la clase, pero hay uno, coño, sí me parecías demasiado serio, demasiado extremeño. Entonces, Petra tiene un sentido del humor que con ella no te puedes enfadar. O sea, es decir, y luego trabajar con ella en el escenario es una maravilla, porque es que lo mismo te hace una cosa cómica en esta obra que estamos haciendo. Trata sobre la muerte, pero nos reímos de nosotros, de la muerte y de todo, pero hay momentos que son serios, porque realmente esta obra nace un poco de que yo siempre le he tenido una cierta aprensión a la muerte, y Petra, al menos dice ella, no le importa nada. Entonces son dos conceptos completamente diferentes. Yo siempre digo, pero llegará un momento, y ella dice, bueno, pero luego no sentirá nada. Digo, no importa, pero yo pensar ahora que llegará un momento en que no veré ni a los hijos, ni a la familia, ni estaré en una playa tendido al sol, pues me produce una cierta inquietud. No es que esté todo el día pensando en ello, pero la verdad que desde pequeño me ha preocupado eso, ¿no? Entonces tenemos un sentido del humor bastante parecido. Y ella es una actriz cómica y dramática. Yo creo que soy peor que ella como actor. En la obra esta mismo dice, ella, no le conozco a usted, no trabaja en televisión. Digo yo, no. Y en cine tampoco, digo, muy poco, casi nada. Digo, pues, ¿cómo quiere usted que le conozca entonces si no trabaja ni en cine ni en televisión? Digo, yo es que me dedico más al teatro, pero más como director. Dice, se le nota. Se le nota que como actor es usted un gran director. Estábamos yendo para Chicago a un festival de cine que trabajaba Petra. Y en la escalera mecánica subiendo en el aeropuerto este nuevo, nos llama y nos dice, soy González Inde, la ministra, esto a las 10 de la mañana, la ministra de Cultura. Y entonces yo creí que era una broma, que os han dado la medalla de las Bellas Artes. Ya, bueno, Petra la conocía porque iba a haber trabajado en una película con ella, ya pues, no lo creímos, nos fuimos a Chicago, volvimos, pero te voy a contar una anécdota porque yo sí conozco al rey personalmente. Es decir, la primera obra de Tábano que se hizo era El verano, aquella que te digo. Sí. Entonces resulta que cuando nos dio el montaje Trino Martínez Tribe y nosotros lo explotábamos como grupo de teatro y seguíamos haciéndolo, el que sustituyó a Paco Cecilio, que hacía un papel, hacíamos de gatos. Yo hacía un gato y Paco Cecilio otro gato. Era una obra de vanguardia también. Entonces trabajaba en el centro de energía nuclear que hay en la universitaria. Y era la fiesta como de fin de curso para los hijos y los empleados. Y entonces consiguió una función allí. Entonces fuimos a hacer el verano a la Junta de Energía Nuclear. Llegamos allí y nos dicen, va a venir el príncipe. Fíjate de cuándo te hablo. Y entonces nos vamos. Entonces el hombre que había organizado la función, por favor que me echan del trabajo, os lo ruego, no os vayáis y tal y cual, tal que accedimos y nos quedamos. Estamos esperando y de pronto entra uno del séquito del príncipe
y nos dice, el príncipe tiene prisa y la obra tiene que durar 20 minutos. Y ya puesto, bueno, por 20 minutos, sobre la marcha, de una escena, cortábamos una escena completa, pasábamos a otra, terminó y estaba sentado como en la primera fila. Nos dio la mano y tal y se quedó allí un rato con nosotros. La verdad que era simpático. Estuvimos fumando un cigarro con él, estaba él y la princesa entonces, no la reina. Y entonces, me acuerdo muy bien tal, entonces, pues nada, pues, encantado, cuando queráis algo aquí, muy, muy simpático. No le he vuelto a ver nunca más. Entonces, cuando me enteré de que era, pues yo creo que yo no tenía ganas de ir, no fui. A todo el mundo le gusta que le digan, oye, qué guapa eres, qué alto, qué ojos tan bonitos tienes, qué carácter tan dulce. Cualquier cosa que te digan, por supuesto. Pero lo que te quiero decir, la relatividad que veo de los premios es, primero, el otro día comentábamos, le dan los premios siempre a los mismos. Es decir, llegan los Goya y dicen otra vez y otra vez y otra vez. Yo creo que debería ser una vez y ya no podían recibirlo más, porque además no es tan cierto. Yo lo digo y lo digo sinceramente de verdad. Me lo dieron a mí porque en la terna final estaban dos catalanes y yo, y el voto catalán se dividió. Pero lo pienso de verdad, porque el actor, uno de los que estaba nominado, es un gran actor. Es decir, tampoco me voy a poner humilde, o sea, el señor Ibrahim, la obra estaba muy bien y yo estaba muy bien. Pero ¿qué quiere decir? Que seguro que había otros 10 y otros 15 más que podían estar perfectamente. Entonces, ni te lo debes de creer ni dejar de creer. Bueno, es agradable, está muy bien que te lo den, estupendo, pero que tampoco se te suba a la cabeza, porque muchas veces no significa tanto. El que me dejara el ministerio poder mover era casi imposible, o sea, es decir, no se puede tal. Pero bueno, pero ¿cómo se va a decir? No, están hablando con la gerente del ministerio. Ya me cabré un día, me fui al ministerio y vi de dónde salía que era la gerente y entré. Digo, por favor, no podemos esperar más. Y la gerente había visto la obra y le dijo, ¿pero qué ha pasado? Espera un momentito que llamo. Y llamó al director general y le dijo, ¿qué pasa? Dice, no, el abogado está viendo, pues no salimos de aquí hasta que no se lea estaba encima del despacho del abogado, el contrato y tal, y no acaba. Y llamaron, sí, tal. Bueno, pues luego para hacer la obra aquí en Madrid, tuvimos que hacer un decorado nuevo y tirar el que teníamos, porque en Madrid no se podía hacer con el mismo decorado del Centro Dramático. Y hay veces que ocurren cosas absurdas que dices, pero ¿por qué hay que hacer otro decorado? Una obra que está yendo gente, que tuvo tal aceptación. La relación personal es muy importante y cuando entras en una institución no es fácil, es decir, tienes que aparentar ciertas cosas, tienes que tener como ciertas actitudes para ser respetables y tal y cual, y entonces yo no me he considerado respetable casi nunca. Es decir, entonces como no soy respetable, me da la sensación que no estoy para estar en puestos así oficiales. Es decir, todo lo más y menos mal, durante el tiempo que estuve yo en el Festival de Cádiz, nunca hubo un patronato. Es decir, era la Casa de la Cultura, sí intervenían, el Ministerio daba un dinero, pero no había un patronato que se reunía y tal. Entonces ahí hacía lo que me daba la gana a mí. O sea, es decir, las locuras que he hecho yo en el Festival de Cádiz, como traer un grupo de 130 personas, una vez, que cuando se lo dije a la concejala me dijo, digo, pero si pagan ellos el viaje, el Estado de Tabasco, de México. Hacían bodas de sangre con 20 caballos al aire libre, una cosa impresionante, unos indios. Dice, pero ¿cómo que aunque se paguen el viaje, se toman una Coca-Cola, son 50.000 pesetas? Al principio, cuando había menos dinero, fue cuando salieron unos festivales. El primer festival fue impresionante. Recuerdo todavía el grupo de Argentina, que era un monólogo, era impresionante. El circo Perilló, que lo hacían al aire libre, con un caballo, que entramos con el caballo en el mercado. Bueno, hubo una serie de grupos y han pasado todos los grupos. Y sigue el Festival de Cádiz, ya lleva, pues fíjate tú, empezó en el 86. ¿Cuántos años lleva? Yo estuve hasta el 92. Yo me fui, no me echaron. Creo que cuando uno lleva ya 7, 8 años en un sitio, se empiezan digamos, las relaciones, el aburrimiento. Y entonces yo vi que ya quedé harto de tanto viaje, porque viajé por América 4 meses cada año. O sea, la mayoría de los grupos que venían yo los veía. Entonces cogí una primera 2 meses primeros y me tiraba toda Latinoamérica, luego Centroamérica y México y tal y cual. Y entonces viajé tanto que he quedado cansado. Lo que ocurre es que ha sido una maravilla para mí, porque date cuenta tú, cuando nosotros fuimos en el 73 a Manizales, fue una ilusión el ir a América, no habíamos ido nunca a un festival de teatro. Llegar a un festival de teatro donde había gente de Polonia, de todas partes, fue impresionante. Entonces siempre se me quedó grabado, digo,
posiblemente yo estoy haciendo lo mismo que me hicieron a mí, me llevaron cuántos grupos tendrán la ilusión de venir a España y está en mi mano, o sea, lo cual era un compromiso, poder decidir. Bien es verdad que de los países pequeños que tenían poco dinero, fuera bueno, mediano, regular, venían. O sea, de Nicaragua, me decían a veces, no pases, si ahí no hay nada, en Panamá, no, si no hay teatro y tal. Digo, pues justamente por eso hay que pasar, por si hay algo para sacarlo. Y si hay un grupo funcionando, que venga para que tenga contacto con otros grupos. Entonces, Cuba, Centroamérica, eso venía siempre. Lo que yo creo que ha aportado no al teatro independiente, al teatro mundial. Hay un dicho en teatro que dice, a una obra le sobran 20 minutos y mi aportación es que después de quitarle los 20 minutos le siguen sobrando. El sentido del humor, el no ponerse trascendentes con ninguna cosa. Cuando de pronto yo veo grupos, me acuerdo una vez que fuimos a ver al grupo de Itirambo, Luis Matilla, y me dijo, no te va a gustar y tal, porque era un teatro ceremonial, así un poco ampuloso, de tal. Y digo, estás equivocado. El que yo me gusta hacer personalmente un tipo de teatro no quita que me guste otro tipo de teatro totalmente diferente a lo que yo hago. Entonces, yo creo que cada uno aporta, o sea, es decir, a mi grupo de Tirambo, qué lástima que se acabara, porque era la gente igual, teatro independiente, parece que todos éramos iguales, todo lo contrario. Había todo tipo de estilos. Y entonces yo creo que está muy bien que haya de todo. Es decir, y yo voy a una cosa y me gusta hasta lo que no me gusta, en el sentido de para criticarlo, para tal y cual. Eso es, menudos escándalos armábamos cuando íbamos al teatro de cámara y ensayo, teníamos fama de ir a patear, los de Tábaro. Entonces, ¿qué decir? Yo creo que eso es lo bueno, la discusión. Quizás nos pasábamos un poco, es decir, éramos demasiado jaleo armábamos. Pero yo creo que prefiero eso a la mortandad. Ya no se patean los espectáculos, te guste o no te guste, da igual. Yo sí, tratar de evitarlo, coñazo, ese ha sido que el público no se aburra. Que el público, entonces, en ese sentido sí he tratado de evitar el hacer un teatro así como excesivamente serio, ceremonial o no me ha gustado. Digamos que siguen ingredientes de aquellos grupos de teatro, siguen existiendo algunos en los grupos que hay. Lo de independiente, que era un poco de no aceptar subvenciones y tal, eso digamos que casi no hay grupo que no haga o una gira con un ayuntamiento, o reciba dinero del ministerio o algo y tal. Pero en cuanto al funcionamiento cooperativo, por ejemplo, hay muchos grupos que siguen. En cuanto a creación colectiva, ciertos grupos sigue habiéndolo. Una relación distinta de la que hay en una compañía comercial donde el director es la autoridad máxima absoluta. Entre los propios grupos también hay muchas diferencias, no ahora, sino entonces. Había grupos que eran más colectivos y grupos menos, el director tenía más importancia o menos importancia. Pero yo creo que sí se ha heredado de aquella época muchas cosas que han pasado incluso al teatro comercial, porque muchos directores o componentes de grupos ahora son directores de teatro, digamos, profesional. Yo no he tenido proyectos casi nunca. Ahora mismo yo no, bueno, primero no sé si haré más, pero es que cuando terminamos una obra, hasta que no surge, es decir, algo y tal que no, yo hablo con un director y dice, me gustaría montar un Hamlet, me gustaría montar La vida sueño y tal. Yo ahora mismo te diría, ya no voy a montar porque para mí la obra que más me ha gustado y que no llegué a montar en El Gallo porque me lié y no pude, era Marat Sade. A mí me parece la obra cumbre del teatro del siglo XX. Tiene todo, tiene música, coros, dialéctica, rollo político entre Marat y Sade, dos visiones de la vida. Y esa obra me hubiera gustado. En este momento está esa obra y El camarada oscuro de Alfonso Sastre, que pensé montarla, pero en este momento no quiero ninguna compañía. Estas son compañías, tendrían que ser compañías de 30, 40 personas. Y en este momento ya no voy a trabajar más que, si es que trabajo, o sea, no lo sé si además con Petra. La obra esta que hacemos ahora tiene que ver exactamente con nosotros, con la muerte. Con la muerte, pero es muy divertida. Digo, tiene algunos momentitos, pero normalmente es muy divertida, ¿no? Se llama Panfleto Postmortem. Es, digamos, Petra y yo en dos sillas de rueda que están manejadas con un mando a distancia, nos mueven desde dentro y que estamos allí, no sabemos, de pronto no nos conocemos, de pronto nos conocemos, no sabemos qué hacemos allí. Salen unas fotografías de la familia, y estamos juntos, una foto de primera comunión los dos que hizo Petra recortando,
Y dice, pero esto debe ser la física cuántica, y nos hemos encontrado en un bucle del tiempo, porque está usted ahí con 7 años y yo con 10 en el 54 y usted en el 47 haciendo la primera comunión, y yo la hice sola. Y bueno, hacemos un follón de lío, hablamos de los universos paralelos, de la física cuántica, de la muerte, de qué es lo que se te pasa por la cabeza en el último momento. Yo debo mucho como maestros, reconozco a el señor Layton, William Layton, con el que hice la historia del zoo, una obra de Albi en el 63, me parece, con quien más he aprendido. Con Enrique Buenaventura, que es el director, ya muerto también, de un grupo colombiano, el TEC de Cali, y tuve un profesor muy enloquecido que hacía happening, que también le reconozco como maestro, que es Ítalo Riccardi. Este fue el que hacía happening cuando nadie hacía. Por aquí recuerdo que hizo el manifiesto de la vanguardia española. Entonces, él decía, la vanguardia española somos yo, Liberto, que era uno que recitaba, y Carlos Oroza. Carlos Oroza es un poeta que iba por el Gijón y que tiene unos poemas estupendos. Me acuerdo uno que decía, Nati, Natibel, Belnamita, Nornamita, por tus sombras hacia el norte de Vietnam. Era un poeta así, recitaba también él, ¿no? Muy bien. Es gallego y le he visto que vive todavía, debe tener, era mayor que yo, o sea, pero sigue por ahí todavía, en Galicia. Y entonces el Ítalo Riccardi dijo, somos la vanguardia. El Oroza decía, a mí déjame en paz. Y el Liberto era uno que tiraba la chaqueta y se ponía a recitar. Y entonces me dice un día el Ítalo, vamos a lanzar el manifiesto de la vanguardia española. Y fuimos Alberto y Alonso y yo, porque era en un bar. Y entonces el manifiesto de la vanguardia española era que decía, el teatro ha muerto, el teatro hay que sacarlo a la calle, que le den, se vayan a la mierda, y pasaba lista a todos los autores de España. El teatro son ustedes. Y ahí ya llegaba el camarero, lo iba a sacar y nosotros íbamos de apoyo. Decía, que lo dejen hablar. Y ahí ya salía. Entonces me acuerdo que fui a llevar a mi madre al pueblo y él había cogido, seguían por los bares lanzando el manifiesto. Un argentino que tocaba el acordeón para que antes de hablar, y llevaba un gorrito, hacía chan, chachín, tocaba un poco y él decía, que se vayan a la mierda, tal. Entonces me vengo del pueblo y le digo, Ítalo, ¿cómo va lo del lanzamiento del manifiesto? Dice, mal, Margallo. El argentino que he cogido para el acordeón está gordo, el acordeón le pesa 28 kilos, lo cogen siempre. Era un genio.